Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo, a través de VivoPAO TV, 5 de la tarde con 31 minutos. Vamos ahora a conversar con el doctor José Caballero Alvarado. Él es médico, además de coordinador académico de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada Antonio Borrego, docente en la Facultad de Medicina Humana, sobre las estrategias que se tienen que tener en cuenta para evitar un posible rebrote de la COVID-19. Doctor José Caballero, bienvenido a Pau Noticias, buenas tardes. Muy buenas tardes, Beto. Un gusto estar nuevamente en tu programa. Igualmente, doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Y es importante, doctor Caballero, que la población tenga en cuenta que, si bien es cierto, ya no estamos en el confinamiento, excepto los domingos, que no podemos salir aquí en la provincia de Trujillo, hay que todavía, como siempre lo han dicho los médicos y los especialistas, con la guardia en alto, porque esta pandemia no la hemos superado. Todavía seguimos inmersos en esta situación de emergencia sanitaria. Si bien es cierto que han disminuido los casos de personas fallecidas, felizmente, gracias a Dios, y al tratamiento de los médicos, que es importante. ¿Cuáles son sus reflexiones, doctor Caballero, actualmente de lo que estamos viviendo en esta pandemia por la COVID-19? Efectivamente, Beto, escuchábamos al viceministro de Salud, el doctor Suárez, hablar acerca de la posibilidad de que haya un rebrote si es que bajamos la guardia en el sentido de evitar el aislamiento social, evitar el uso de las máscaras, continuar con el aseo de las manos. Así que hay experiencias en el mundo y él lo ha presentado al presidente de la República en relación a lo que está sucediendo en Europa. En Europa, cuando recién comenzó este tema de la pandemia, pues todos los países comenzaron a tener un incremento sostenido y luego comenzó a bajar la curva, pero nuevamente se ha visto en estas últimas semanas que nuevamente ha incrementado el número de casos. Por ejemplo, estaba leyendo que en Madrid el 100% de las camas de UCI están ocupadas y nuevamente se está empezando con este tema. Probablemente, si es que nosotros hacemos un trabajo ordenado de toda la población, probablemente no suceda. Sin embargo, esto depende mucho de la comunidad, de las autoridades, de que evitemos de que haya esta nueva ola de incremento de casos de la COVID-19. Correcto, doctor. Usted obviamente sabemos que está trabajando en el hospital regional y también usted nos compartió una experiencia muy personal. Semanas atrás que conversamos que usted había estado infectado también con la COVID. Usted, siendo médico que atendía y sigue atendiendo en el hospital, se llegó a contagiar, pero afortunadamente usted superó esta enfermedad. ¿Qué se conoce, doctor, científicamente de las secuelas? Hay todavía mucha, diríamos, situación de incertidumbre. Algunas personas, médicos, dicen que se pueden generar secuelas en 4 o 5 meses. ¿Qué información tiene usted y, a partir de su experiencia, qué es lo que nos puede compartir, doctor Caballero? Sí, Beto, esto está en relación a la severidad de la infección que hayas tenido. A la carga viral. Como, por un lado, obviamente, como sabemos, algunos pacientes pueden cursar de manera asintomática, que eso es en la gran mayoría de personas infectadas, pero también hay una proporción que cursan con cuadros leves, otros cursan con cuadros moderados y otros cursan con cuadros severos o críticos, que son la menor cantidad de pacientes. Obviamente, dependiendo de esa condición, van a haber algunas secuelas generalmente respiratorias en aquellos pacientes que han estado pues con cuadros críticos, severos o con cuadros tal vez moderados, ¿no? En el caso de los pacientes que han cursado de manera leve o asintomáticos, no se conoce exactamente qué es lo que podría pasar más adelante. Sin embargo, en mi experiencia, por ejemplo, yo no he tenido mayor problema respiratorio, sigo haciendo mis actividades habituales, pero esto, insisto, está en relación al estado o a la severidad que cada uno de los pacientes haya tenido, ¿no?
Bien, volviendo a su labor en el Hospital Regional Docente, doctor Caballero, ¿cómo se ha ido en los últimos días presentando esta situación, estos cuadros de pacientes? ¿Cómo van llegando al hospital? ¿Se ha incrementado? Sabemos, según datos, incluso hoy día escuchábamos también en un medio de comunicación al gerente regional de salud, el doctor Padilla, que decía de que habían disminuido los casos de personas fallecidas. Sin embargo, todavía se registran personas que se infectan. ¿Cómo es el movimiento, la situación real en el hospital regional, por ejemplo, doctor Caballero? Efectivamente, Beto, en relación a los pacientes hospitalizados, a los pacientes críticos, efectivamente hay un descenso en el número de estos pacientes que están ingresando a nuestro hospital. Probablemente esto también esté sucediendo en algunos otros hospitales del Perú, ¿no? Pero esto, Beto, es un tema que hay que tomarlo con pinzas, porque ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Y esto también está refrendado en la literatura. Recién hace una semana salió un artículo publicado en una revista muy prestigiosa en el mundo en relación al uso de las máscaras, de las mascarillas, y hablaba acerca de que las personas que han estado en aislamiento social, obviamente han estado evitando ser contagiados, pero cuando ya se decreta de que las personas pueden salir, entonces esas personas que se han estado aislando y por lo tanto no se han infectado, podrían nuevamente comenzar a infectarse, si es que no siguen las indicaciones que se ha recomendado hasta este momento en todo el mundo, como por ejemplo el uso de las mascarillas, ¿no? En relación a lo que te hacía referencia de este artículo, hablaba acerca de que el uso de las mascarillas en cierta medida está provocando de que las infecciones cursen de manera asintomática. ¿En qué sentido esto? Es diferente de que una persona, por ejemplo, no use la mascarilla y se contagie, la carga viral, que es lo que tú hablabas hace un momento, va a ser mayor que si es que tú utilizas una máscara facial. Donde claro, es como una barrera que impide que haya más virus, ¿no? Exactamente. Y eso el artículo hacía referencia de que estas personas que usan las máscaras van a tener infección, pero una infección que curse de manera asintomática en comparación a una persona que no usara la máscara. Así que hay que seguir con estas indicaciones. Hay que tener un distanciamiento social, hay que usar las máscaras faciales, hay que lavarse las manos, continuar con esto unos meses, porque no sabemos en realidad cuándo se va a poder superar toda esta situación. Algunos refieren de que estas recomendaciones las debemos tener hasta que llegue pues el tema de las vacunas a nuestro país, ¿no? Correcto, doctor. También hay mucha incertidumbre respecto a si es que un paciente se infectó, tuvo el virus, posteriormente se recupera, hace su vida normal, puede volver en un lapso determinado a infectarse nuevamente. ¿Es probable eso, doctor? Hay algunos reportes de todo, esto todavía es muy, muy nuevo. Hay reportes muy aislados en la literatura que hablan acerca de las reinfecciones, ¿no? Todavía vamos un tiempo relativamente corto, aquí en el Perú 6 meses, de repente en otros sitios ya un poco más de tiempo, 9 meses, pero que hay reportes de que personas que han tenido la infección han vuelto a reinfectarse, sí hay reportes. Obviamente eso requiere estudios adicionales para poder comparar el genoma del virus que te contagió en la primera y el genoma del virus que te contagia en un segundo momento, para poder comparar y ver si es que es el mismo o es que recién te estás volviendo a reinfectar, ¿no? Es un tema que se está investigando bastante, pero sí hay reportes de personas que se han vuelto a reinfectar. Correcto. Finalmente, doctor Caballero, volviendo a este tema de la reactivación de la economía, el MEF ha informado, Ministerio de Economía y Finanzas, que es muy probable que ya en octubre se reactive la fase 4. Eso quiere decir que puedan estar activos ya los
gimnasios, los restaurantes que amplíen su aforo, su capacidad de atención al público, bares y hasta discotecas, según lo que corresponde a esta fase 4. ¿Usted cree que eso sería muy prematuro, que no podemos todavía, como se dice, pecar de triunfalistas y hay que tener mucho cuidado en cómo se van a ir aplicando de manera progresiva, se va a ir reactivando estas actividades donde convocan la mayor cantidad de público? Tenemos que tener mucho cuidado en lo que refiere, Beto, efectivamente, a el viceministro de Salud, como hice referencia hace un momento. Él no tiene duda de que si es que esto sucede, nuevamente el tema de los bares, las discotecas, los gimnasios, los moles, etcétera, pues vamos a ser testigos de una nueva ola de contagios y que va a ser incluso tal vez mayor que la que hemos tenido. Y esto lo están viviendo los países de Europa, como tú habías hecho referencia, Beto. Efectivamente, considero de que no sería adecuado de que haya este tipo de situaciones y que se aperture como no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, es preferible, doctor, por la salud de todos, que se siga evaluando y que no se reinicie estas actividades correspondientes a esta fase 4. Definitivamente, Beto. Definitivamente esto debería continuarse hasta que tengamos ya el tema de las vacunas, ¿no? Y eso son las recomendaciones de diferentes investigadores del mundo, ¿no? No es una opinión la que te doy en función a que no hay argumentos al respecto. Definitivamente las diferentes instituciones que hay en el mundo en temas de investigación, pues recomiendan de que no debería todavía realizarse la normalidad hasta que tengamos, como insisto, el tema de la vacuna. Muy bien, doctor. Muchas gracias por la información. Estuvimos con el doctor José Caballero Alvarado, médico, docente de la Universidad Privada Antenor Orrego, conversando sobre las estrategias que se deben tener en cuenta para evitar un posible rebrote de la COVID-19. Doctor Caballero, muy amable, gracias. Buenas tardes. Gracias, un gusto estar contigo. Igualmente a usted. Gracias, vamos a dar una pausa. Regresamos en UPAO Noticias.